Saludos a todos muchachos. El día de hoy vamos a tratar un tema como parte del estudio del módulo de abdomen agudo. Vamos a ver abdomen agudo obstructivo. Recordar que el abdomen agudo obstructivo es causa frecuente de morbilidad en los servicios de urgencia y que tener un adecuado diagnóstico, ya sea un diagnóstico precoz y un adecuado manejo terapéutico, permite que estos pacientes tengan mayor probabilidad de vida, o sea, mejor pronóstico. Por ende, muchachos, los invito a que profundicen el conocimiento acerca de este tema, que revisen sus textos básicos y las guías más actualizadas en cuanto a las recomendaciones para el manejo de este tipo de enfermedad. ¿Ok? Vamos a pasar iniciando el tema por medio de la proyección de un caso clínico en donde les traigo paciente femenina de 78 años con demencia senil. Es llevada al servicio de urgencia por dolor abdominal importante, distensión y vómitos frecuentes. Familiar refiere que hace 4 días no hace la deposición, por lo que le preocupa y solicita una valoración inmediata. Ya en clases anteriores, cuando vimos generalidades del abdomen agudo, habíamos dicho que el objetivo inicial de la evaluación ante todo paciente con abdomen agudo era identificar a aquellos pacientes con etiologías graves que pudieran requerir de una intervención quirúrgica urgente. Y que habíamos dicho que estos pacientes incluían aquellos que presentaran signos vitales inestables, aquellos que al momento de realizar una exploración física abdominal encontráramos signos de peritonitis como son la rigidez abdominal, la sensibilidad de rebote y el dolor que empeoraba cuando el examinador golpeaba ligeramente la camilla, así como aquellos que sospecháramos que pudieran tener una afección potencialmente mortal. ¿Cuáles eran estas afecciones potencialmente mortales? Incluía el aneurisma de la aorta abdominal, la isquemia mesentérica, la perforación de cualquier parte del tracto gastrointestinal, como son la úlcera péptica gastroduodenal, la perforación intestinal, de esófago o la misma perforación del apéndice en una apendicitis aguda. También se incluía el tema que vamos a revisar el día de hoy, las obstrucciones intestinales, el vólvulo, el embarazo ectópico, el desprendimiento de la placenta, el infarto agudo del miocardio y la ruptura esplénica. Pero hacíamos la interrogante de cómo lo lográbamos. Recordar que siempre es importante hacer una adecuada semiología para llegar a un diagnóstico lo más certero. ¿Y cómo lo hacíamos? Haciendo una anamnesis enfocada y un minucioso examen físico. ¿Qué incluía la anamnesis? La anamnesis incluía los datos generales, los antecedentes patológicos personales, los antecedentes patológicos familiares, los antecedentes quirúrgicos y los hábitos tóxicos, así como tratar de hacer lo más descriptivo los síntomas que caracterizan a nuestro paciente, ¿ok? Y el examen físico debe ser realizado de forma cefalocaudal, recordando iniciar siempre con un examen físico general y poniendo hincapié en la toma de los signos vitales, ya que como habíamos dicho en la diapositiva anterior, una de las cosas más importantes es determinar si el paciente o no presenta sus signos vitales inestable o estable. Focalizarnos en la hora de hacer el examen físico regional en el abdomen, fundamentalmente, sin olvidarnos de que siempre debemos explorar la región inguinocrural en estos pacientes y hacer por último un tacto rectal en caso de que sea necesario, ¿ok? ¿Para qué nos sirve esto? Ya habíamos mencionado que a través de esto pudiéramos hacer un diagnóstico diferencial. Pero el diagnóstico diferencial de este síndrome es muy amplio. Entonces, ¿cómo tratamos de resumirlo? ¿Y cómo se logra? Es la interrogante, como ven aquí ustedes en la gráfica. Y podemos decir que lo hacíamos a través de un diagnóstico sindrómico y a través de un diagnóstico topográfico. Por lo tanto, ya habíamos mencionado que el abdomen agudo obstructivo era un síndrome dentro del síndrome de abdomen agudo y que este estaba caracterizado fundamentalmente por 4 síntomas, que cuáles eran el dolor abdominal, el vómito, la distensión abdominal y la obstipación.
El dolor característico de este síndrome es el dolor visceral. ¿Qué quiere decir? Un dolor a tipo cólico, no bien localizado, sordo, que en dependencia del tipo de oclusión va a estar presente, ¿sí? Y va a ser más frecuente, va a ser más intenso. Las oclusiones, recuérdense que según el grado de compromiso de la vascularización, pueden ser oclusiones simples o oclusiones estranguladas. Generalmente el dolor tipo visceral se encuentra en las oclusiones simples, mientras cuando ya hay isquemia del intestino, porque esa oclusión ha progresado o porque esa oclusión era una oclusión en asa cerrada, ya generalmente el dolor ya no es atipocólico, sino que se torna continuo, bien localizado y por ende estaríamos hablando de un dolor tipo somático. ¿Ok? Otro de los síntomas característicos es el vómito. Y cuando hablamos de vómito, siempre tendríamos que detallar si estos vómitos son vómitos precoces, que quiere decir frecuentes y abundantes, o vómitos tardíos, que quiere decir que no son tan frecuentes, ¿sí? Y las características de este vómito. Fundamentalmente si son vómitos con restos alimentarios, como los vómitos postpandriales, o si son biliosos o incluso vómitos fecaloideos, siendo este último más característico de la oclusión de intestino grueso. Sin embargo, no quiere decir que no pueda estar presente en las oclusiones de intestino delgado. La distensión deberíamos evaluarla si se trata de una distensión localizada o una distensión generalizada. Si es una distensión simétrica o una distensión asimétrica. Esta distensión puede o no estar presente y va a estar en dependencia de dónde se localice la oclusión. Por ejemplo, si la oclusión es bien alta, bien próxima, ¿qué quiere decir? Que está en los primeros segmentos del yeyuno, difícilmente el paciente va a experimentar distensión abdominal. Lo más frecuente en estos pacientes es el vómito y el dolor abdominal. Mientras que si el paciente, la lesión que le estaba provocando la detención del tránsito intestinal está a nivel de las partes distales del colon, generalmente estos pacientes presentan una distensión mayor, más generalizada. ¿Sí? Y por eso depende mucho de dónde se localice la detención del tránsito, o sea, la lesión. Y la obstipación de igual forma va a depender de si se trata de una oclusión completa o si se trata de una oclusión parcial, ya que en las oclusiones parciales o también conocidas como suboclusiones intestinales, los pacientes casi siempre reportan que están canalizando flatus, mientras que en las oclusiones completas casi siempre estos pacientes carecen, o sea, tienen presente la obstipación. Una vez que hemos caracterizado el síndrome, es importante, muchachos, hacer un diagnóstico topográfico. La oclusión intestinal tiene una clasificación según su topografía y la clasifica en intestino delgado o oclusión intestinal de intestino grueso. Recordando que la oclusión de intestino delgado es la más frecuente, se observa casi siempre en el 70% de nuestros pacientes, dejando el 30% restante para las oclusiones de intestino grueso. ¿Cómo podemos determinar de dónde o dónde pudiera estar la oclusión? Y eso lo hacemos a través de dos cosas, a través del cuadro clínico que presenta el paciente y apoyándonos en estudios de imágenes. Pero siempre, muchachos, hay que recordar que para poder tener ese conocimiento debemos recordar la anatomía y la fisiopatología de esta enfermedad. Por ejemplo, los órganos que se encuentran a nivel del abdomen del tubo digestivo es el estómago, el intestino delgado, que incluye el duodeno, el yeyuno, el ilion, el colon en toda su extensión e incluso parte del recto pudiera estar a nivel de la cavidad pélvica. ¿Ok? Entonces, muchachos, si se dan cuenta, el intestino delgado adopta una posición central
mientras que el colon adopta una posición periférica. ¿Y por qué les menciono esto? Es importante ya que cuando vayamos a valorar un abdomen, una radiografía de abdomen, cuando las asas distendidas se encuentran en porción central, pudiéramos estar en relación de que la distensión es de intestino delgado. Mientras que cuando la distensión debemos de las asas están en sentido periférico, con un patrón periférico, pudiéramos sospechar que la oclusión es a nivel de intestino grueso. ¿Ok? Hay otra estructura anatómica que debemos mencionar, que es esta estructura que ustedes ven a este nivel, que es conocida como la válvula ileocecal. Esta es una estructura esfinteriana, es como bien dice, una válvula que permite el paso del líquido a nivel del ilion al ciego, pero sin embargo no permite el reflujo desde el ciego al intestino delgado. En caso de que la oclusión sea a nivel del colon, donde las causas más frecuentes se encuentran a nivel del sigmoides, esto es importante saber si la válvula ileocecal es competente o no, ya que la distensión progresaría en sentido proximal y a tener una válvula ileocecal competente no permite el paso del líquido al intestino delgado, lo que ocasionaría una oclusión en asa cerrada y sabiendo que estas oclusiones con frecuencia tienen mayor riesgo de estrangulamiento e incluso de perforación. Mientras que si esta válvula ileocecal es incompetente, a este paciente con esta lesión a nivel del lado izquierdo del colon le permite descomprimirse, pasar el líquido a nivel del tubo del ciego al intestino, dilataría también las asas intestinales y por ende aumentaría el continente de este paciente, lo que provocaría mayor distensión abdominal y por ende generalmente estos pacientes pueden presentar los vómitos más tardíos. ¿Ok? En cuanto a la fisiopatología, es importante conocer que cuando hablamos de oclusión intestinal, estamos hablando de que existe una detención del tránsito intestinal, ya sea de forma completa y persistente en cualquier punto, como dijimos, del intestino delgado o del intestino grueso. Ahora, cuando esta detención del tránsito no es completa, estaríamos hablando de una oclusión parcial, que también se la conoce como suboclusión intestinal. Ahora, el intestino delgado alberga tanto líquido como aire. ¿De dónde proviene ese líquido? Aquí en este diagrama, del lado izquierdo podemos ver que el líquido puede venir de forma exógena con todo el líquido que nosotros normalmente o habitualmente ingerimos, pero también el líquido es producido por las glándulas salivales, por el jugo gástrico, el jugo pancreático, la bilis y la misma secreción del intestino delgado. Se producen generalmente alrededor de 7-8 litros en 24 horas y toda esa cantidad de líquido, el 78% es reabsorbido a nivel del intestino delgado, mientras que el 21% se reabsorbe a nivel del colon derecho y parte del transverso. Y solamente, muchachos, alrededor del 1% se pierde a través de las heces fecales. Más tarde hablaremos por qué la importancia de que ustedes sepan esto, ya que cuando el asa se distiende, generalmente disminuye su poder absortivo y aumenta su poder de secreción. Esto crearía un círculo vicioso, ya que entre menos absorción de líquido y mayor secreción, mayor distensión de asa. Y es por eso que mayor riesgo de todos los fenómenos que se asocian a este tipo de patologías. Como dijimos también, en el interior del tubo digestivo no solamente hay líquido, sino que también hay gas. ¿Y ese gas de dónde proviene? Puede provenir de forma exógena por la deglución del aire, que se conoce con el nombre de aerofagia,
o por la producción de gas, ya sea que viene desde el torrente sanguíneo o de la misma fermentación a nivel del tubo de la luz intestinal, producto de la flora bacteriana presente a ese nivel. ¿Ok? Entonces, muchachos, ¿qué fenómenos ocurren en la oclusión intestinal? Ocurren tres fenómenos. ¿Cuáles son? El fenómeno derivado de la detención del tránsito intestinal, los fenómenos derivados del compromiso de la circulación de la asa intestinal y los fenómenos derivados de la producción y absorción de los productos tóxicos que se van a formar a ese nivel. ¿Por qué ocurren? Aquí en este diagrama les he puesto a este nivel está el obstáculo. ¿Qué quiere decir? Aquí está la causa de la obstrucción intestinal. Todo lo que esté en sentido proximal va a empezar a dilatarse. ¿Producto a qué? Al acúmulo tanto de líquido como de gas, que provoca un aumento de la presión intraluminal y va a desencadenar un sinnúmero de fenómenos que ya vamos a ver más tarde en dependencia de qué presión intraluminal presente este paciente. Mientras que la parte distal a esa oclusión generalmente va a ocurrir un vaciamiento. ¿Ok? Por eso es que existe, como les decía anteriormente, si la oclusión es próxima, o sea, en tramos iniciales del intestino delgado, hay pacientes que refieren todavía que han presentado deposiciones y de que están canalizando gases. ¿Por qué? Porque están vaciando lo que todavía en ese tubo digestivo está presente, que todavía tienen, ¿ok? Todas las heces fecales que tienen almacenada a ese nivel, ¿ok? Sin embargo, muchachos, todos estos fenómenos que se presentan a nivel de las asas proximales a la oclusión, vamos a ver que existen diferentes alteraciones. Por ejemplo, cuando la presión intraluminal aumenta por encima de 20 milímetros de mercurio, se disminuye ese poder absortivo de las vellosidades intestinales y aumentan las secreciones gastrointestinales a ese nivel. Como pueden ver, a esto, como los dice, empieza a pasar líquido desde la célula a la luz intestinal y disminuye la absorción de estos líquidos. Por ende, va a haber un aumento de líquido en la luz, secuestrando por ende y provocando un mayor tercer espacio. Y esto va a provocar un déficit de volumen en nuestro paciente. Entre mayor sea este déficit de volumen, van a empezar a aparecer signos de deshidratación, signos de choque hipovolémico y el paciente se nos va a ir deteriorando. Pero no solamente por eso, sino que también el paciente, una vez que el continente se colapsa por completo, va a empezar a expulsar ese líquido a través del vómito, provocando mayor pérdida de líquido, mayor déficit de volumen, mayor deterioro de nuestros pacientes. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando esa presión aumenta por encima de 30 milímetros de mercurio? Que esa presión intraluminal ejerce presión sobre la pared y colapsa los vasos linfáticos, provocando así edema de la pared, provocando también así un tercer espacio y por ende empeoramiento de la hipovolemia. Si esa oclusión persiste y sigue aumentando esa presión intraluminal y supera los 50 milímetros de mercurio, ya no solamente los vasos linfáticos van a estar colapsados, sino que también van a estar colapsados los vasos venosos, provocando una transsudación de plasma y hemorragia a nivel del capilar. Por ende, aparece la hipotensión, signos de hemorragia gastrointestinal, entre otros fenómenos, ¿ok? Y por último, vamos a hablar de que si esa presión supera los 90 milímetros de mercurio, ya existe un colapso de los vasos arteriales, por ende, le llega menor aporte de oxígeno, empieza a aparecer la isquemia lleva a la necrosis
y la necrosis lleva a la perforación, ocasionando en nuestros pacientes ya una peritonitis, sepsis, y si no se logra eliminar la noxa, pudiera llegar hasta la muerte de nuestro paciente. A manera de resumen, podemos decir que existen 4 fenómenos fundamentales en el cortejo sintomático de nuestros pacientes. Los síntomas que son debido a la detención del tránsito intestinal. Como dijimos, el dolor a tipo cólico, ¿sí? Ya que no es nada más que la traducción de los movimientos peristálticos que hace ese asa intestinal para tratar de vencer ese obstáculo. El vómito, que se debe a que el continente se colapsa y trata de evacuar ese líquido a través del vómito. La distensión abdominal, producto al acúmulo de líquido y de gas a nivel de la luz intestinal. Y la obstipación, una vez que el intestino distal se ha vaciado por completo, al no llegarle ningún contenido, no tiene que evacuar. Y por eso el paciente refiere que no ha ido a realizar su deposición ni está canalizando flatos. Otros de los fenómenos son debidos al déficit de volumen, ya que el paciente pierde líquido a través de los vómitos y a través de la formación de un tercer espacio debido al acúmulo de ese líquido en la luz intestinal. Por lo tanto, va a presentar síntomas de deshidratación con trastornos hidroelectrolíticos y pudieran haber, en dependencia del grado del déficit de volumen, signos de shock, con signos de mala perfusión tisular. Como a nivel de esa flora intestinal empieza a producirse bacterias, la pared del intestino se dematiza y ocurre intercambios de bacterias en los diferentes niveles del tubo digestivo y ocurre lo que se conoce como translocación bacteriana. O sea, aumentan los gérmenes gram positivo a expensas de estos gérmenes gram negativo y por ende aumentan los cocobacilos también. Esto provoca sepsis en nuestros pacientes, empiezan a aparecer signos de sepsis, pudiendo llegar hasta el choque séptico. Y por último, esa distensión con aumento progresivo de la presión intraluminal puede provocar, como dijimos, isquemia debido al colapso de los vasos arteriales y por ende progresar a una necrosis, perforación con seguido de una peritonitis. ¿Ok? Que en dependencia de dónde se encuentre esa perforación, recordar que si es a nivel del colon, la peritonitis fecaloidea tiene mayor mal pronóstico que la peritonitis a nivel del intestino delgado, de la perforación a nivel del intestino delgado. Por ende, muchachos, el cortejo sintomático de nuestros pacientes puede variar mucho y está en dependencia del tipo de oclusión. Ya sea, como les dije, si es una oclusión parcial o una oclusión completa, o si se trata de una oclusión de intestino delgado o de intestino grueso, o si se trata de una oclusión mecánica o una oclusión funcional como es la del hilio paralítico. Aquí en este cuadro de resumen podemos ver una forma, o sea, un diagnóstico diferencial de cómo establecemos una diferencia entre la oclusión de intestino delgado y de intestino grueso. Y así vemos que se describe que la oclusión de intestino delgado, generalmente el inicio es brusco, el dolor es más frecuente y de mayor intensidad. Generalmente se localiza a nivel de mesogastrio. Hay pacientes que describen que aún están canalizando flatos. La distensión es de menor grado que la de intestino grueso. Generalmente los vómitos son precoces y abundantes y el deterioro del estado general de nuestros pacientes es más precoz. Y si hacemos un diagnóstico diferencial entre la oclusión mecánica y el hilio paralítico, vemos que generalmente en la oclusión mecánica
el hilo paralítico, el inicio es más solapado. El dolor es poco frecuente, no es tan intenso. Generalmente es difuso. Generalmente estos pacientes no refieren emisión de gases, ya que lo que tienen es falta de peristaltismo intestinal. Sí, generalmente la distensión es bien marcada, se ve con mayor intensidad que en las oclusiones mecánicas. Los vómitos están frecuentemente presentes y nuestros pacientes, más que deterioro del estado general, lo que se observa es que están intranquilos, nerviosos, a veces al verse tan distendido ese abdomen. Pero siempre, muchachos, como les dije, para saber el cortejo sintomático de nuestros pacientes es importante tener en cuenta estos tipos de oclusiones que existen. Como les dije, según el grado de compromiso vascular que puedan tener, pueden ser oclusiones simples, en asas cerradas o estranguladas, o según el grado de compromiso de la luz intestinal, pueden ser parciales o completas. Ahora, existen signos y síntomas que en ocasiones nos hacen sospechar cuando una oclusión simple ya empieza a transformarse en una oclusión estrangulada. Y estos son los signos de alarma de estrangulación. Cuando ese paciente que tenía dolor atipocólico empieza a experimentar un dolor continuo o de gran intensidad. Cuando empieza a aparecer la fiebre, cuando hay taquicardia, cuando ya encontramos leucocitosis, acidosis metabólica, o cuando en este paciente con oclusión intestinal empieza a aparecer signos de irritación peritoneal, hay que tener alta sospecha de la posibilidad que ya exista compromiso de esa asa ocluida. E incluso en los estudios de imágenes nos podemos apoyar y existen signos invariantes que nos pudieran hablar a favor de oclusión, de una oclusión estrangulada, como son la presencia de una asa fija, pérdida del patrón mucoso, neumatosis intestinal y presencia de neumoperitoneo, en caso de que esa asa se hubiese perforado ya. Y así, muchachos, de esta forma podemos decir que a través de los signos y síntomas pudiéramos determinar si estamos en presencia de una oclusión intestinal de intestino grueso o de intestino delgado. Todo esto pudiéramos también apoyarnos a estudios de imagen, que como vemos en esta diapositiva, los principales estudios de imagen para el diagnóstico de pacientes con abdomen agudo obstructivo son la radiografía de abdomen simple y la tomografía. En ocasiones pudiéramos utilizar ecografía y resonancia, que más adelante vamos a explicar en qué pacientes, pero vamos a detallarnos fundamentalmente en los más principales. Como dijimos, la radiografía de abdomen simple es uno de los primeros estudios de inicio que nosotros indicamos ante un paciente con abdomen agudo obstructivo, y se dice que tiene 3 vistas fundamentales en las cuales pudiéramos utilizar. Que está la vista de pie, la vista acostado y la vista de decúbito lateral izquierdo, que se debe indicar en todo paciente que tenga imposibilidad de ponerse de pie. ¿Ok? Ya que nos permite ver la presencia de niveles hidroaéreos. ¿Ok? Recordar que el aire siempre tiende a subir, mientras que el líquido siempre tiende a bajar. En posición de bipedestación, claro está. La radiografía de abdomen simple tiene una sensibilidad de un 70 o un 80%, sin embargo la especificidad es baja. Por eso que a pesar de ser uno de los primeros estudios que indicamos ante un paciente con abdomen agudo obstructivo, no es el estudio gold estándar. El estudio gold estándar para el diagnóstico de esta enfermedad es la tomografía, ¿ok? Ahora, existen signos radiológicos de oclusión para intestino delgado y para intestino grueso, los cuales nosotros tenemos que aprender a reconocer. Por ejemplo, en intestino delgado, como les dije al momento que detallábamos la anatomía de la distribución de las asas intestinales en el abdomen, generalmente la distensión de esas asas se encuentran más céntricas, ¿ok? Y tenemos que tener en cuenta que hablamos de distensión de asa cuando este diámetro supera los 3 centímetros.
Sin embargo, recuerden que el diámetro del colon es mayor que el del intestino delgado. Y entonces, ustedes deben conocer esta mnemotecnia para saber cuáles son los valores normales en las diferentes partes del tubo digestivo. Y así tenemos, muchachos, que el diámetro normal del intestino delgado generalmente debe ser menor de 3 centímetros. El del colon izquierdo y parte del transverso debe ser menor de 6 centímetros, mientras que del ciego debe ser menor de 9 centímetros, ¿ok? Y de esta forma, todo diámetro por encima de esos valores estaríamos hablando de distensión de asa, ¿ok? Otro de los signos que vamos a evaluar ante todo paciente con oclusión son la presencia de niveles hidroaéreos, ¿ok? Ahora, este sí es un signo típico de una oclusión de intestino delgado. La presencia de válvulas conniventes, ¿ok? Que posteriormente vamos a describir cuáles son las válvulas conniventes. La ausencia de gas en el colon y en el recto, la disposición en escalera de las asas dilatadas y buscar o no la presencia de neumobilia en caso de que la causa de la oclusión sea por un hilio biliar. ¿Ok? Como nos damos cuenta en estas radiografías, miren muchachos, aquí, ¿cómo podemos ver estas asas, ¿sí? Que están en disposición central, que pudiera confundirnos con el marco colónico, ¿sí? Sin embargo, aquí hay esto que nos permite determinar que realmente estamos en presencia de asas de intestino delgado. Miren cómo estas estructuras atraviesan la totalidad de la pared de lado a lado, ¿sí? Y son las conocidas como válvulas conniventes, ¿sí? Todas estas estructuras. Por ende, estaríamos hablando que esta asa es de intestino delgado, ¿ok? Estos son los famosos niveles hidroaéreos presentes aquí. Miren, este es el nivel aéreo y en la parte de abajo está el nivel líquido, ¿ok? Miren aquí, otro nivel, miren aquí, otro nivel hidroaéreo, otro nivel, y miren cómo adopta el patrón central de estos niveles hidroaéreos. E incluso tiene un patrón en escalera, miren cómo está aquí, miren cómo va subiendo, miren cómo va subiendo, en diferentes patrones en escalera. Miren aquí en esta zona de aquí, en esta radiografía, como se ve más visible estas válvulas conniventes, que nos habla a favor de que la oclusión es de intestino delgado. ¿Ok? Recuerden, muchachos, que las asas yeyunales adoptan una posición horizontal, como ustedes la ven aquí, mientras que las asas iliales con frecuencia adoptan una posición vertical. ¿Ok? Y miren esta parte de aquí, esta gráfica de aquí, muchachos. Miren cómo se ve en la parte inferior y señalado por la flecha una imagen de defecto, ¿sí? Radiopaca, ¿ok? Que estaría hablando a favor de un lito frecuente en nuestros pacientes con hilio biliar, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los signos de oclusión de intestino grueso? Ahí tenemos la distensión del marco colónico con la evidencia de que estas asas presentan austraciones, ¿ok? Que ya veremos en la proyección de las radiografías de ejemplo de este tipo de oclusión. El signo de grano de café o en asa de omega, frecuente signo que se observa en los pacientes con vólvulo del sigmoide. La imagen en panal de abeja que se ve en los pacientes con fecaloma y ausencia de gas a nivel del recto, ¿ok? Miren aquí, ¿cómo podemos ver en esta gráfica de aquí para que ustedes se logren visualizar? Miren el detalle, cómo estos pliegues no atraviesan la totalidad de la luz intestinal, si se dan cuenta, diferente a las anteriores, ¿sí? Y estas son las austras, miren aquí, miren cómo llega aquí,
Miren cómo está aquí, ¿sí? Por lo tanto, esta distensión es distensión del marco colónico. Aquí se ve que la totalidad del colon está distendido y a este nivel ya no existe patrón gaseoso. Ya existe stop. Hay ausencia de gas a nivel del recto, por lo tanto, lo más probable es que la oclusión está a este nivel, a nivel del sigmoide, ¿ok? Y al parecer tiene una válvula ileocecal competente, ya que tampoco existe distensión del tubo de intestino delgado, ¿ok? Miren esta imagen de acá, el típico imagen en grano de café, ¿sí? Como se dan cuenta, a este nivel, ¿sí? Para que lo vean mejor, porque se me hicieron algunas líneas de un ratito. Miren, para que vean mejor, el típico imagen en grano de café, ¿ven? Frecuente. ¿En quién? En el vólvulo del sigmoide, ¿ok? Ese es un signo típico del vólvulo del sigmoide. Aquí miren estos márgenes, estos niveles hidroaéreos, como presentan grandes cantidades de niveles hidroaéreos, existen niveles hidroaéreos, ya existe, se ve que hay edema de pared, ¿ok? Importantísimo determinar eso en los pacientes con oclusión intestinal, ¿ok? Entonces, muchachos, habíamos mencionado que otro de los estudios de imagen a indicar en nuestros pacientes con oclusión intestinal es la tomografía, siendo la tomografía el gold estándar para el diagnóstico de esta patología, ya que no solamente permite determinar el patrón de oclusión intestinal, sino que nos permite determinar la causa y nos precisa con mayor detalle el lugar donde se encuentra la oclusión. Así vemos que la tomografía a indicar es la tomografía abdominopélvica, casi siempre con contraste. Lo ideal, en dependencia de lo que sea la causa, lo ideal es que sea con contraste endovenoso. Sin embargo, en ocasiones, en dependencia, como vuelvo a decir, de la causa, debemos indicar que el contraste pueda ser oral o endorrectal. ¿Ok? Tiene una sensibilidad de un 80 a 90% con una especificidad de un 70 a un 90%. Y como les dije, permite no solamente el diagnóstico etiológico, sino que también el diagnóstico topográfico al determinarnos una zona de transición donde se encuentra esa oclusión. Veamos el video que está aquí para que ustedes vean cómo está el estómago distendido, las asas delgadas están distendidas y aquí logramos apreciar una zona de transición, ¿ven? En esta parte de aquí, en donde estas asas están distendidas mientras que aquí ya están vaciadas, ¿ok? Esta es una oclusión de intestino delgado, lo más probable es que sea una oclusión por vidas y adherencia. Habría que ver si el paciente tiene algún antecedente de cirugías anteriores por una laparotomía, ¿ok? Y eso nos permitiría aproximarnos al diagnóstico, ¿ok? Entonces, muchachos, ¿qué nos ve? Como dijimos, ¿qué nos permite ver la tomografía? Nos permite ver una zona de transición con dilatación del intestino proximal, con descompresión del intestino distal, ¿ok? Nos permite, si es con contraste, vemos que el contraste no pasa más allá de la zona de transición. Hay signos que pueden verse signos que sugieran disquemia, como se ve, como son el edema, el engrosamiento de la pared, la neumatosis intestinal, ¿sí? El gas en la vena porta, la opacidad mesentérica y la captación deficiente de contraste en la pared del tubo del intestino. ¿Ok? Aquí vemos, muchachos, cómo están las asas delgadas distendidas, ¿ok? Con un patrón de transición y miren aquí cómo están estas asas ya evacuadas. Hay menor distensión, o sea, aquí ya están vaciadas esas asas, ¿sí? Igualmente, grandes cantidades de niveles hidroaéreos, distensión de asas intestinales, ¿ok? Ocupadas con gran cantidad de líquidos, e incluso, como se darán cuenta, el ciego está descomprimido.
Aquí vemos, ¿sí?, el signo de neumatosis intestinal a nivel de la pared del intestino, que estaría hablando a favor de que ya esta asa está con signos de isquemia, de estrangulación, ¿ok? Y esta imagen es de aquí, es para que ustedes vean cómo se ve la imagen de un fecaloma gigante. Miren cómo es el signo de panel de panal de abeja, ¿ok? Y no es nada más que un gran impactación fecal por un fecaloma gigante, ¿ok? La ecografía, muchachos, se usa poco. Sin embargo, en edades pediátricas donde la causa de la oclusión intestinal es la invaginación intestinal, esta alcanza gran sensibilidad y especificidad para el diagnóstico e incluso es un apoyo al momento de realizar una terapia médica conservadora no quirúrgica para lograr la reducción de esa asa intestinal en las invaginaciones intestinales. Sin embargo, en ocasiones la ecografía puede visualizar en los pacientes con obstrucción intestinal distensión de asas, puede ver aumento del peristaltismo intestinal, entre otros signos que pudieran, en dependencia de las habilidades que tenga el ecografista, pudiera determinar la posibilidad de una oclusión intestinal. Y la resonancia magnética, ustedes saben que tiene la desventaja de que no se encuentra con gran disponibilidad y el alto costo, lo que la hace poco utilizable para el diagnóstico en estos pacientes, ¿ok? Como dijimos anteriormente, hacemos un diagnóstico diferencial, pero este diagnóstico diferencial, muchachos, es importante que ustedes sepan que existen causas frecuentes de oclusión. Y las causas frecuentes de oclusión de intestino delgado, la primera causa es las bridas de adherencia. Claro está, casi siempre todos estos pacientes deben tener un antecedente de una cirugía abdominal por una laparotomía, ¿ok? Seguido de las hernias de la pared abdominal como causa de oclusión, ¿ok? Mientras que las dos causas más frecuentes de oclusión de intestino delgado es el vólvulo y el cáncer, ¿ok? Recordar que la zona que con mayor frecuencia se volvula es el sigmoide y recordar que el cáncer colorectal, la localización más frecuente es a nivel de la unión recto-sigmoidea, a nivel del recto y del sigmoide, ¿ok? Siempre es importante tener en cuenta que para hacer todo esto debemos tener una forma y apoyarnos a exámenes complementarios, ¿ok? Que son vitales, ya que este diagnóstico diferencial nos va a permitir disminuir la cantidad de etiologías presentes en estos pacientes y poder de esta forma indicar exámenes complementarios que nos apoyan al diagnóstico. Ya vimos que el examen complementario de elección para el diagnóstico de la oclusión intestinal son los estudios de imagen. Sin embargo, cuando hablamos de la fisiopatología, nos pudimos dar cuenta que la oclusión intestinal va acompañado de múltiples fenómenos que ocasiona un deterioro del estado general del paciente y tiene gran repercusión, ya que puede ocasionar una disfunción multiorgánica, llevar a la muerte de nuestro paciente. Y por ende, estos exámenes complementarios siempre deben evaluar esa repercusión de la obstrucción intestinal. Y así pudiéramos indicar exámenes complementarios que van a evaluar el déficit de volumen, de composición y concentración. Y por ende debemos indicar una biometría en donde pudiéramos encontrar pacientes con leucocitosis, hemoconcentración. Pudiéramos indicar una función renal para ver si existe o no disfunción de este órgano y en donde encontraríamos una elevación de la creatinina. Pudiéramos indicar ionograma buscando alteraciones principalmente del potasio y del sodio.
También pudiéramos indicar gasómetría en aquellos pacientes que ya presentan signos de shock y pudiéramos, o que hayan perdido grandes cantidades de bicarbonato a través del vómito, y por lo tanto pudiéramos presentar pacientes con acidosis o alcalosis, ¿ok? Mientras que aquellos pacientes que se sospecha que existe algún tipo de foco séptico, la biometría va a presentar leucocitosis, trombocitosis o trombocitopenia. En estos pacientes que ya está bien establecido el choque séptico, recuerden que el lactato nos ayuda a determinar pronóstico del paciente, al igual que la procalcitonina, en donde pudiera estar elevado. Y por ende, muchachos, la disfunción de órgano, como dijimos, también se debería evaluar en estos pacientes, donde pudiéramos indicar exámenes de función renal, exámenes de función hepática, exámenes de función respiratoria, entre otras, ¿ok? Ante todo paciente con un diagnóstico ya bien establecido de oclusión intestinal, es importante, señores estudiantes, que no esperen indicar una tomografía o una radiografía antes de iniciar las medidas generales. Una vez que un paciente lo evaluamos con el cortejo sintomático, evaluamos un examen físico minucioso y vemos que ya existe cierto grado de repercusión en el estado general del paciente, ya debemos decidir el ingreso, iniciar desde un inicio con las medidas generales en donde se debe suspender la vía oral, en donde se debe descomprimir el intestino con una sonda nasogástrica, ¿sí? Ya que las sondas nasoyeyunales actualmente se usan poco por el alto nivel de complicaciones que presentan. Se debe iniciar ya la reanimación con líquidos isotónicos, donde la oclusión, debido a lo que ya mencionamos, que la oclusión existe grandes cantidades de déficit de volumen por las pérdidas, ya sea por el vómito, por el secuestro a nivel de la luz del intestino o de la pared del intestino. Se debe corregir todos los desequilibrios electrolíticos y ácidos básicos asociados, y solamente la antibioticoterapia está indicada ante la sospecha de translocación bacteriana o sepsis en nuestros pacientes, ¿ok? Ahora, como habíamos mencionado anteriormente, la causa más frecuente de oclusión intestinal es la oclusión de intestino delgado. Siendo la primera causa las bridas y adherencia, es importante tener un adecuado algoritmo diagnóstico y del manejo, ¿ok? Si nosotros tenemos una oclusión de intestino delgado, ya sea por los signos, por el cuadro clínico del paciente, y diagnosticada a través de un estudio de imagen, ya sea radiografía o tomografía, y tiene el antecedente de una laparotomía, tenemos que sospechar que la causa sea por bridas y adherencia. Si tiene antecedente de laparotomía, pudiéramos intentar, ¿sí? El uso de la toma de un contraste por vía oral, que se conoce con el nombre de gastrografín. Se debe dar 100 ml por vía oral o a través de la zona nasogástrica, y se debe indicar una radiografía simple posterior a las 24 horas de ingerido este contraste. ¿Ok? Si este contraste pasa al colon, podemos iniciar ya dieta oral, siempre evaluando el cuadro clínico del paciente, si existe o no mejoría sintomática. Si el contraste no pasa el intestino delgado, se puede valorar la intervención quirúrgica urgente. Si el paciente tuviera antecedente de laparotomía, pero al momento de realizar la exploración física, evidenciamos que este paciente tiene signos que hagan sospechar de que presente una estrangulación o de isquemia intestinal, o en el examen físico asociado al estudio de imagen que indiquemos y evidenciamos que tiene signo de sufrimiento intestinal, ese paciente debe pasar directamente a una laparotomía para hacer el procedimiento a realizar. El procedimiento se conoce como adherenciolisis, ¿ok? En donde consiste en quitar esas adherencias que están provocando angulación de esa asa intestinal y que es la causante de la detección del tránsito intestinal. Sin embargo, si el paciente no presenta antecedentes de laparotomía, se debe valorar otros posibles diagnósticos etiológicos
Y si la causa de la oclusión es mecánica, lo más probable es que requiera de una intervención quirúrgica, ¿ok? Aquí tenemos otro algoritmo diagnóstico. Sin embargo, este es si no contáramos con la tomografía y con el uso del gastrografín. Estos pacientes igualmente se debe evaluar. Lo primero que se debe determinar es que no exista signos de isquemia intestinal, ya que si presentara algún tipo de signos de isquemia intestinal, este paciente requiere urgencia una laparotomía. En caso contrario, si no presenta signos de isquemia intestinal y tiene antecedente de una laparotomía y la oclusión es de intestino delgado, ¿sí? Se debe iniciar con medidas generales, como le dije, suspensión de la vía oral, descompresión, adecuada fluidoterapia, y se debe evaluar clínicamente y radiológicamente. Si existe mejoramiento clínico y radiológico, se puede continuar hasta 72 hasta 96 horas, ¿ok? En espera de la resolución del cuadro. Una vez que está resuelto, podemos iniciar la vía oral y el paciente es dado de alta. Sin embargo, si no existe mejoramiento clínico o radiológico, o si empezara a aparecer signos de sufrimiento intestinal, está indicada la laparotomía. ¿Ok? Otra de las causas de oclusión intestinal es la oclusión por vólvulo del sigmoides. El algoritmo a usar en el vólvulo del sigmoide, lo primero que hay que determinar si este vólvulo está con sospecha de isquemia o no. Si está con sospecha de isquemia, cirugía urgente. Si no tiene sospecha de isquemia, podemos intentar una colonoscopía descompresiva. ¿Ok? ¿En quién es exitosa esta colonoscopía descompresiva? Generalmente en pacientes, ¿sí? O sea, cuando la colonoscopia descompresiva es exitosa y el paciente es bajo riesgo quirúrgico, se debe realizar resección con anastomosis. ¿Ok? Generalmente después de 7, 8 días de una vez preparado el colon. Sin embargo, en aquellos pacientes con alto riesgo quirúrgico, generalmente se debe realizar observación, control dietético, se puede intentar una fijación colónica endoscópica o una fijación colónica quirúrgica, se conoce con el nombre de sigmoideopexia, o hacer una resección de ese colon sigmoides volvulado y crear una estoma, que se conocería como la colostomía tipo Hartmann, ¿ok? Mientras que, como dijimos, en aquellos pacientes que requieren cirugía urgente y tienen compromiso de su estado general, se puede tomar dos variables. En aquellos pacientes que tienen un estado de general deteriorado o tienen factores de riesgo que pueda fallar una anastomosis, lo que se considera realizar es una resección más una colostomía tipo Hartmann. ¿Ok? Mientras que en aquellos pacientes que tienen un adecuado estado general, no existen factores de riesgo que pudiera fallar la anastomosis, se preconiza hacer una resección con una anastomosis primaria. ¿Ok? Y otros tratamientos quirúrgicos por otra causa tenemos la hernia, en la cual está en dependencia de si esta hernia está encarcelada o estrangulada. En aquellos pacientes con hernias encarceladas, lo que se recomienda es hacer la herniotomía más hernioplastia, y en aquellos que están estranguladas se recomienda la laparotomía más resección intestinal del segmento herniado más herniorrafia. ¿Ok? En los tumores, en cualquier tipo que sea, se debe realizar una laparotomía más una resección con márgenes oncológicos y una anastomosis. ¿Ok? En el hilio biliar, en el cuerpo extraño y parasitosis, se debe realizar una laparotomía más una enterotomía más una extracción en dependencia de lo que sea la causa, más enterorrafia. ¿Ok? De esta forma, muchachos, hemos terminado, hemos concluido. ¿Sí? Espero que les sea de su agrado. Me gustaría que se suscriban al canal y le den like para poder subir nuevos videos, ¿ok? Tengan mucha suerte. Nos vemos para el próximo tema, ¿ok? Saludos.